Que ella tiene influencia en quién entra y quién no está en las teleseries chilenas. ¿Podemos conversar? Que tu mamá los habría amenazado, ¿es cierto? ¿Por qué no ganamos nosotros? Nosotros somos las personas que queremos un país diverso, que queremos un país en donde el aborto esté prohibido, en donde la eutanasia esté prohibida por ley, en donde... Esta no es una historia cualquiera, es un escándalo que estuvo a punto de salir a la luz, pero fue silenciado una y otra vez. Hoy vamos a hablar de Claudia Di Girolamo y el secreto que durante años intentó mantener oculto. Un misterio tan oscuro y perturbador que, de confirmarse, podría destruir carreras y destapar una red de poder que nadie se atrevió a desafiar. ¿Por qué Claudia desapareció en los momentos más importantes de su trayectoria? ¿Qué la hizo alejarse del ojo público cuando estaba en la cima? Las piezas encajan de una forma escalofriante, y las pruebas que han salido a la luz son simplemente impactantes. Pero eso no es todo, hay quienes no quieren que esta verdad se sepa. Advertencias, amenazas y un silencio impuesto que revela lo peligroso que es hablar de esto. Hoy, rompemos ese silencio. Prepárense, porque una vez que escuchen esta historia, nada volverá a ser igual. ¿Están listos para conocer el secreto oscuro de Claudia Di Girolamo? Entonces, no se despeguen, esto apenas comienza. En el momento más alto de su carrera, cuando protagonizaba las teleseries más exitosas y se consolidaba como una de las actrices más respetadas de Chile, algo cambió. Claudia comenzó a mostrar un comportamiento distinto, una transformación que no pasó desapercibida para quienes la rodeaban. De ser una persona extrovertida, abierta y carismática, pasó a evitar a la prensa, esquivar preguntas incómodas y limitar sus apariciones públicas. Esta actitud generó dudas, y las teorías sobre lo que podría estar ocurriendo en su vida personal comenzaron a multiplicarse. Fuentes cercanas a la actriz han mencionado en diversas ocasiones que Claudia enfrentó situaciones extremadamente difíciles durante ese periodo. Se habla de conflictos internos en la industria televisiva, presiones externas y un ambiente cargado de tensiones que la habrían llevado a tomar decisiones drásticas. Personas que trabajaron con ella aseguran que, en varias oportunidades, Di Girolamo llegó a los sets visiblemente afectada, aunque siempre intentó mantener la profesionalidad frente a las cámaras. Uno de los rumores más persistentes señala que la actriz estuvo involucrada en una relación con una figura influyente del medio artístico, alguien con un poder considerable dentro de la industria. Esta relación, que se mantuvo en estricta reserva, habría estado marcada por situaciones complejas y decisiones difíciles. La presión de mantener este vínculo en secreto habría afectado emocionalmente a Claudia, al punto de que algunos allegados notaron un cambio en su estado de ánimo y en su actitud frente al trabajo. Pero el asunto no terminó ahí. Con el tiempo, comenzaron a circular versiones sobre presuntas amenazas que la actriz habría recibido para evitar que ciertos detalles de su vida personal salieran a la luz. Estas advertencias, provenientes de personas con poder en la industria, habrían generado un clima de tensión constante, obligándola a ser cada vez más cautelosa en sus declaraciones públicas. La posibilidad de que su carrera se viera afectada por la divulgación de esta información la habría llevado a tomar decisiones que pocos lograron entender en ese momento. En medio de esta tormenta, Claudia Di Girolamo decidió alejarse temporalmente de la televisión. Aunque públicamente se argumentó que esta decisión respondía a razones personales y a la necesidad de tomarse un descanso, quienes conocían el contexto aseguran que existían motivos mucho más complejos detrás de esta pausa. La actriz habría optado por retirarse del foco mediático como una medida de protección, buscando distanciarse de las presiones y amenazas que la rodeaban. Durante este periodo de ausencia, la especulación alcanzó niveles sin precedentes. Medios de comunicación y seguidores comenzaron a tejer teorías sobre los verdaderos motivos de su retiro, y cada aparición esporádica de Claudia era analizada en detalle. Su silencio solo alimentó el misterio, y la falta de respuestas claras dio pie a una serie de conjeturas que, hasta el día de hoy, siguen sin resolverse. Cuando finalmente regresó a la televisión, la actriz intentó retomar su carrera con la misma pasión y profesionalismo de siempre. Sin embargo, el cambio en su actitud era evidente. Más reservada y cautelosa, Claudia evitaba abordar ciertos temas en entrevistas y mantenía un perfil bajo fuera de los escenarios. Esta transformación no pasó desapercibida, y quienes la conocían bien sabían que detrás de esa aparente tranquilidad había una historia que aún no había sido contada.
A lo largo de los años, la actriz ha logrado mantener este secreto lejos del escrutinio público. Su habilidad para manejar las situaciones con discreción y su decisión de no alimentar los rumores han contribuido a preservar el misterio. Sin embargo, las preguntas siguen en el aire. ¿Qué ocurrió realmente durante ese periodo? ¿Qué verdad esconde Claudia Di Girolamo tras su imagen pública? Este enigma ha generado una curiosidad constante entre sus seguidores, quienes buscan pistas en cada declaración y en cada gesto de la actriz. La falta de respuestas concretas ha dado pie a una serie de especulaciones que, con el tiempo, han alimentado aún más el misterio. Y aunque Claudia ha optado por el silencio, el interés por conocer la verdad no ha disminuido. Hasta el día de hoy, el secreto oscuro de Claudia Di Girolamo sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo chileno. Las versiones sobre lo que realmente ocurrió se multiplican, pero la única persona que podría aclarar esta historia ha decidido no hablar. Su silencio, lejos de apagar las especulaciones, ha mantenido viva la intriga, convirtiendo este misterio en una de las incógnitas más grandes del medio artístico. El público sigue esperando respuestas, pero quizás la verdadera historia nunca sea contada. Mientras tanto, el enigma de Claudia Di Girolamo permanece intacto, alimentado por el silencio y por los rumores que, con el paso del tiempo, solo se hacen más fuertes. El regreso de Claudia Di Girolamo a la televisión fue recibido con entusiasmo, pero también con una creciente curiosidad. Aunque intentaba proyectar normalidad, su actitud reservada y su evidente cambio personal generaban aún más preguntas. ¿Qué había vivido durante su alejamiento? ¿Por qué su regreso estaba marcado por tanto misterio? Las respuestas seguían siendo esquivas, pero quienes la rodeaban notaban que Claudia ya no era la misma. A pesar de su profesionalismo, había algo en su mirada, en sus gestos, que delataba una inquietud constante. Durante las grabaciones, evitaba las conversaciones fuera del guión y mantenía una distancia prudente con la prensa. Este comportamiento alimentaba las especulaciones, y los rumores sobre las presiones que había enfrentado no hacían más que crecer. Se hablaba de acuerdos silenciosos, de advertencias veladas y de secretos que, de salir a la luz, podrían provocar un verdadero escándalo en el medio artístico chileno. Fuentes cercanas aseguraban que Claudia había recibido instrucciones específicas para no hablar sobre ciertos episodios de su vida personal. Estas presiones habrían venido de figuras con una influencia considerable, personas capaces de controlar no solo su carrera, sino también su reputación. La tensión era palpable, y aunque la actriz intentaba mantener la calma, el peso de este secreto parecía afectar cada aspecto de su vida. A lo largo de los años, surgieron versiones sobre una supuesta relación que Claudia habría mantenido con una figura poderosa dentro de la industria. Esta conexión, según se decía, estaba marcada por el secretismo y por situaciones que la habrían llevado a tomar decisiones difíciles. Algunos afirmaban que esta relación había terminado de manera abrupta, desencadenando una serie de eventos que afectaron profundamente a la actriz. El impacto de esta historia en su vida profesional también era evidente. A pesar de su talento indiscutible, Claudia comenzó a ser desplazada de ciertos proyectos importantes. Se hablaba de una campaña silenciosa para limitar sus oportunidades, una estrategia dirigida por quienes temían que el secreto saliera a la luz. Esta situación generó un ambiente hostil, y la actriz tuvo que luchar para mantenerse vigente en una industria que, poco a poco, parecía cerrarle las puertas. En medio de esta tormenta, Claudia encontró apoyo en un círculo reducido de amigos y colegas. Estas personas, conscientes de la difícil situación que enfrentaba, intentaban protegerla de las presiones externas. Sin embargo, el miedo a represalias era real, y muchos de ellos preferían mantenerse en el anonimato. A pesar de este respaldo, la soledad y la incertidumbre se convirtieron en una constante en la vida de la actriz. A medida que pasaba el tiempo, las especulaciones no hacían más que intensificarse. La falta de respuestas concretas alimentaba el interés del público, y cada aparición de Claudia era analizada en busca de pistas. Las redes sociales se llenaban de teorías, y los medios de comunicación intentaban obtener declaraciones que nunca llegaban. El silencio de la actriz solo incrementaba el misterio, convirtiéndola en el centro de una historia que parecía no tener fin. En una entrevista particularmente tensa, Claudia fue confrontada directamente sobre los rumores.
Aunque intentó mantener la compostura, su incomodidad era evidente. Evitó responder de manera directa y desvió la conversación hacia su carrera, pero el gesto nervioso y la tensión en su voz no pasaron desapercibidos. Esta actitud solo sirvió para avivar las especulaciones, y la entrevista se convirtió en el tema de conversación en todos los medios. A pesar de todo, Claudia continuaba trabajando con la misma dedicación y pasión de siempre. Su talento seguía siendo reconocido, y su presencia en pantalla era aclamada por el público. Sin embargo, el peso de ese secreto oscuro seguía acompañándola, afectando no solo su vida profesional, sino también su bienestar personal. Las versiones sobre las amenazas y presiones que enfrentaba no dejaban de surgir, y la posibilidad de una revelación explosiva se hacía cada vez más latente. En el entorno de la actriz, el ambiente era de cautela. Muchos evitaban hablar del tema por miedo a represalias, mientras otros optaban por el silencio para protegerla. La sensación de que algo grande estaba a punto de estallar era innegable, y la incertidumbre mantenía a todos en vilo. La historia de Claudia Di Girolamo se había convertido en un enigma que capturaba la atención de un país entero. El regreso de Claudia a la televisión no solo marcó el renacimiento de su carrera, sino también el inicio de una nueva etapa de especulaciones. Cada uno de sus movimientos era observado con lupa, y el interés por descubrir la verdad seguía creciendo. Mientras tanto, la actriz continuaba su vida con discreción, intentando mantener el equilibrio en medio de una tormenta que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. El misterio en torno a Claudia Di Girolamo seguía sin resolverse, y el público no dejaba de preguntarse qué se escondía detrás de ese silencio. Las versiones sobre su relación secreta, las presiones y las amenazas seguían circulando, y cada día surgían nuevos detalles que alimentaban la historia. La verdad, aún oculta, parecía estar cada vez más cerca de salir a la luz. El ambiente en torno a Claudia Di Girolamo se volvió cada vez más tenso. Aunque la actriz intentaba mantener su vida privada alejada de los reflectores, las constantes especulaciones sobre el secreto que ocultaba no dejaban de crecer. Los medios, los fanáticos y hasta colegas del medio seguían atentos a cada uno de sus movimientos, convencidos de que en cualquier momento la verdad saldría a la luz. Pero lo que pocos sabían era que detrás de ese misterio había una historia mucho más oscura y complicada de lo que cualquiera podía imaginar. A medida que pasaban los meses, las señales de que algo no estaba bien se hicieron más evidentes. Claudia comenzó a cancelar entrevistas a última hora, evitaba asistir a eventos públicos y limitaba su interacción con la prensa. En los sets de grabación, su actitud reservada y su constante estado de alerta preocupaban a sus compañeros de trabajo. Muchos comentaban en privado que la actriz parecía estar viviendo con miedo, siempre vigilante, como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Los rumores sobre una supuesta relación con una figura poderosa del medio artístico seguían circulando, pero nuevas versiones comenzaron a surgir. Algunas fuentes aseguraban que Claudia había sido víctima de presiones mucho más graves de lo que se pensaba. Se hablaba de amenazas directas, de advertencias para que no revelara información que podría comprometer a personas influyentes. Esta situación explicaría el cambio en su comportamiento y el motivo de su alejamiento temporal de la televisión. En medio de este torbellino, surgió un dato que encendió aún más la polémica. Un periodista de espectáculos afirmó haber recibido información confidencial sobre el verdadero motivo detrás del silencio de Claudia. Según esta fuente, la actriz habría sido testigo de situaciones comprometedoras en el medio artístico, eventos que involucraban a figuras de alto perfil. Su conocimiento de estos hechos la habría convertido en un blanco, y las presiones para mantenerla callada no habrían cesado desde entonces. A pesar de las crecientes especulaciones, Claudia se mantuvo firme en su decisión de no hablar públicamente sobre el tema. En una de las pocas entrevistas que concedió, cuando se le preguntó directamente sobre los rumores, su respuesta fue breve y evasiva. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado», dijo con una expresión seria. Esta declaración, lejos de calmar las aguas, avivó aún más la curiosidad del público y la prensa. El entorno de la actriz también comenzó a verse afectado. Algunos de sus amigos más cercanos optaron por distanciarse, temiendo verse involucrados en la polémica. Otros, en cambio, intentaron apoyarla en silencio, conscientes de la difícil situación que estaba enfrentando.
Entre ellos, varios señalaron que Claudia había recibido advertencias explícitas para mantenerse en silencio, lo que explicaría su actitud reservada y su reticencia a abordar ciertos temas. Mientras tanto, las tensiones en el medio artístico seguían aumentando. La posibilidad de que Claudia rompiera el silencio y revelara información comprometedora generaba preocupación entre varias figuras influyentes. Esta situación dio pie a teorías sobre una posible campaña para desacreditarla, con el objetivo de minimizar el impacto de cualquier declaración que pudiera hacer en el futuro. En medio de este panorama, la actriz tomó una decisión que sorprendió a todos: se alejó nuevamente de la televisión. Aunque oficialmente se argumentó que necesitaba tomarse un descanso para atender asuntos personales, quienes conocían la situación afirmaban que esta decisión respondía a las presiones que seguía enfrentando. Su partida dejó un vacío en el medio, pero también incrementó la sensación de que algo grande estaba por estallar. El público, por su parte, no dejó de especular. En redes sociales y programas de espectáculos, las teorías sobre el secreto de Claudia se multiplicaban. Cada gesto, cada palabra y cada aparición esporádica eran analizados en busca de pistas. La incertidumbre y el misterio en torno a la actriz se convirtieron en un tema recurrente, y la expectativa por una posible revelación seguía creciendo. A pesar de todo, Claudia Di Girolamo se mantuvo fiel a su decisión de guardar silencio. Su determinación para proteger su privacidad y evitar la confrontación era evidente, pero también lo era el peso que esta situación tenía sobre ella. La actriz, que durante años había sido una figura querida y admirada, ahora se encontraba en el centro de una historia que amenazaba con cambiar para siempre la percepción pública sobre su vida y su carrera. El secreto oscuro que nunca contó al público seguía siendo un enigma. Y mientras el tiempo pasaba, la pregunta seguía sin respuesta: ¿qué verdad esconde Claudia Di Girolamo? El regreso de Claudia Di Girolamo a la escena pública tras su retiro temporal generó una ola de especulaciones aún más intensa. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, era evidente que algo la inquietaba. Su mirada reflejaba una mezcla de determinación y temor, como si estuviera preparándose para enfrentar una verdad que no podía seguir ocultando. La expectación en torno a su figura crecía día a día, y los rumores sobre el secreto que nunca contó al público alcanzaban un nivel sin precedentes. En este contexto, una serie de eventos comenzaron a desarrollarse de manera inesperada. Un reconocido periodista de investigación anunció que estaba trabajando en un reportaje que prometía revelar información explosiva sobre figuras influyentes del medio artístico chileno. Aunque no mencionó nombres, muchos especularon que Claudia Di Girolamo estaba directamente relacionada con esta historia. La noticia desató una verdadera tormenta mediática, y la atención se centró de nuevo en la actriz. La presión sobre Claudia se intensificó. Los medios intentaban obtener declaraciones, pero ella se mantuvo firme en su silencio. Sin embargo, fuentes cercanas afirmaban que estaba considerando hablar finalmente. La posibilidad de que revelara la verdad generaba nerviosismo entre ciertas figuras del espectáculo, y no tardaron en surgir intentos por desacreditarla. Reportes falsos sobre su comportamiento y su vida personal comenzaron a circular, claramente diseñados para minar su credibilidad. A pesar de estos ataques, Claudia encontró apoyo en un grupo reducido de amigos leales. Entre ellos, una colega actriz declaró públicamente que Di Girolamo había sido víctima de una campaña de intimidación durante años. Esta revelación añadió una nueva capa de gravedad a la situación, confirmando lo que muchos sospechaban: el secreto de Claudia no solo implicaba cuestiones personales, sino también el poder y la influencia de ciertos sectores de la industria. El reportaje en el que trabajaba el periodista avanzaba, y las filtraciones comenzaron a surgir. Documentos, testimonios y pruebas apuntaban a la existencia de una red de encubrimientos y presiones en el medio artístico. Aunque aún no se mencionaban nombres específicos, la conexión con Claudia era evidente. Su silencio había dejado de ser una elección personal, ahora era parte de una historia mucho más grande y peligrosa. En medio de esta creciente tensión, Claudia decidió romper parcialmente su silencio. En una entrevista exclusiva, aunque sin revelar detalles específicos, admitió haber sido testigo de situaciones que la habían obligado a alejarse de la televisión. Sus palabras fueron medidas, pero el mensaje era claro: había verdades que aún no podían ser contadas, pero el momento de hacerlo se acercaba.
Esta declaración avivó aún más el interés público y la preocupación entre quienes temían verse implicados. Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos colegas expresaban su apoyo, otros guardaban un silencio incómodo. Las especulaciones alcanzaron un punto álgido cuando el periodista detrás del reportaje anunció una fecha para la publicación de sus hallazgos. La expectativa era enorme, y la posibilidad de que el secreto de Claudia finalmente saliera a la luz mantenía a todos en vilo. En los días previos a la publicación, Claudia reforzó las medidas de seguridad en su entorno. Las amenazas veladas se habían intensificado, y su círculo cercano temía por su bienestar. A pesar de ello, la actriz se mostró decidida a no dejarse intimidar. Su valentía en medio de esta situación fue reconocida por muchos, pero también incrementó el riesgo que enfrentaba. Finalmente, el día llegó. El reportaje fue publicado y el impacto fue inmediato. Aunque Claudia Di Girolamo no fue mencionada directamente, las conexiones eran innegables. La historia revelaba una trama de encubrimientos, presiones y abusos de poder en la industria del entretenimiento, con implicaciones que alcanzaban a figuras de alto perfil. El nombre de la actriz comenzó a ser asociado con los testimonios de quienes habían sido silenciados, consolidando su papel como testigo clave en esta revelación. La publicación del reportaje cambió el panorama de manera radical. Las autoridades anunciaron investigaciones, y la opinión pública exigía respuestas. Claudia Di Girolamo, aunque aún sin contar toda su verdad, se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia. El secreto que había guardado durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse, y con él, las estructuras de poder que lo habían mantenido oculto. Mientras la historia seguía desarrollándose, una cosa era segura: el silencio de Claudia estaba llegando a su fin, y el mundo estaba listo para escuchar la verdad. Después de la publicación del reportaje que sacudió al mundo del espectáculo, la vida de Claudia Di Girolamo cambió radicalmente. La presión mediática era insostenible, las cámaras la seguían a todas partes, y las preguntas se volvían cada vez más insistentes. Sin embargo, ella mantenía la calma, aunque en su mirada se notaba el peso de todo lo que estaba enfrentando. Sabía que el momento de hablar se acercaba, pero también entendía las consecuencias que eso traería. Mientras tanto, el reportaje seguía causando estragos. Las autoridades comenzaron a investigar las acusaciones expuestas, y varios nombres importantes del medio artístico fueron señalados. La opinión pública exigía justicia, pero también quería escuchar directamente a Claudia. Sabían que ella tenía información crucial, y su silencio solo aumentaba la expectativa. En medio de esta tormenta, Claudia decidió hacer algo inesperado: convocó a una conferencia de prensa. El anuncio sorprendió a todos, y la noticia se difundió rápidamente. Los medios comenzaron a especular sobre lo que diría, y las teorías no tardaron en aparecer. Algunos pensaban que finalmente revelaría el secreto que había guardado durante tanto tiempo, mientras que otros creían que podría tratarse de una estrategia para desviar la atención. El día de la conferencia, la expectación era máxima. La sala estaba repleta de periodistas, cámaras y seguidores ansiosos por escucharla. Cuando Claudia apareció, el silencio fue absoluto. Vestida de manera sobria y con una expresión seria, se dirigió al micrófono con determinación. «Gracias por estar aquí», comenzó, con una voz firme pero cargada de emoción. «Sé que hay muchas preguntas, y ha llegado el momento de responderlas. Pero antes de hacerlo, quiero decir algo muy claro: lo que estoy a punto de revelar no es solo mi verdad, sino la verdad de muchas personas que han sido silenciadas durante años». El ambiente se volvió aún más tenso. Todos sabían que algo grande estaba por venir, y nadie quería perderse ni una palabra. Claudia tomó aire y continuó: «Durante mucho tiempo, fui testigo de situaciones que jamás debieron ocurrir. Fui presionada, amenazada y manipulada para guardar silencio, pero ya no puedo callar más. Lo que voy a decir puede tener consecuencias graves, pero creo que la verdad merece ser conocida». En ese momento, la sala estalló en murmullos. Las cámaras enfocaban cada gesto de la actriz, conscientes de la importancia de sus palabras. Claudia hizo una pausa, mirando directamente a los periodistas, y luego comenzó a relatar su historia. Contó cómo, desde el inicio de su carrera, había notado comportamientos irregulares en el medio artístico.
Habló de presiones para aceptar contratos desfavorables, de amenazas veladas cuando se negaba a participar en ciertos proyectos y de situaciones incómodas que se repetían con demasiada frecuencia. Pero lo más impactante llegó cuando mencionó los nombres de quienes estaban detrás de estas prácticas. Las revelaciones fueron explosivas. Figuras respetadas y poderosas quedaron expuestas, y la sala se convirtió en un hervidero de preguntas y reacciones. Claudia, sin embargo, se mantuvo firme. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero también entendía que ya no podía seguir guardando ese secreto. Cuando terminó su declaración, la sala quedó en silencio. Nadie sabía cómo reaccionar ante la magnitud de lo que acababan de escuchar. Claudia, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo de quienes la habían acompañado en este proceso y se retiró sin responder preguntas. La repercusión fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y de incredulidad, y las autoridades anunciaron nuevas investigaciones basadas en las declaraciones de la actriz. El nombre de Claudia Di Girolamo se convirtió en símbolo de valentía y justicia, y muchos la elogiaron por haber dado ese paso. Sin embargo, no todos estaban contentos. Las amenazas se intensificaron, y el entorno de Claudia comenzó a preocuparse por su seguridad. A pesar de ello, ella se mantuvo firme en su decisión de colaborar con las investigaciones y de seguir hablando cuando fuera necesario. El impacto de sus declaraciones no tardó en sentirse. Varios programas de televisión fueron cancelados, contratos millonarios se rompieron, y la industria del entretenimiento se vio obligada a replantear muchas de sus prácticas. Pero lo más importante fue que otras víctimas encontraron el valor para hablar, inspiradas por el ejemplo de Claudia. En medio de este torbellino, la actriz encontró un inesperado apoyo en sus seguidores. Las muestras de cariño y solidaridad la fortalecieron, y aunque el camino era difícil, sabía que había hecho lo correcto. Pero la historia aún no había terminado. Nuevas pruebas comenzaron a salir a la luz, y el caso tomó un giro aún más oscuro. Lo que parecía ser solo un problema interno del medio artístico resultó estar conectado con redes de poder mucho más amplias, y la magnitud de la conspiración era aterradora. Claudia Di Girolamo había abierto una puerta que muchos querían mantener cerrada, y ahora no había forma de dar marcha atrás. La verdad estaba saliendo a la luz, y el mundo estaba viendo el costo de enfrentar a quienes durante años se habían creído intocables. El futuro era incierto, pero una cosa era segura: Claudia ya no estaba sola. Su valentía había inspirado un movimiento, y la búsqueda de justicia apenas comenzaba. La actriz sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final. El caso de Claudia Di Girolamo nos deja una lección clara. En el mundo del espectáculo, las apariencias muchas veces ocultan verdades difíciles y dolorosas. Su valentía al enfrentar estas presiones y amenazas nos recuerda la importancia de no callar ante las injusticias, aunque el precio a pagar sea alto. A lo largo de esta historia, vimos cómo el poder y la influencia pueden usarse para silenciar, pero también cómo la determinación de una sola persona puede hacer tambalear esas estructuras. Llegará el día en que Claudia revele toda la verdad. ¿Qué más se esconde detrás de este secreto que por años ha permanecido oculto?